Un ridículo monumental. El desconocimiento de las propias normativas de la Unión Europea por parte de Josep Borrell ha quedado en evidencia, ya que el crudo ruso que ingresa a través de terceros países se encuentra exento de sanciones. Tal parece que el jefe de la diplomacia europea debería leer con mayor detenimiento los reglamentos antes de hacer declaraciones. Subramanian Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de India, no ha dudado en dejar en ridículo a Borrell al recordarle las disposiciones del reglamento del Consejo de la Unión Europea, que establece claramente que el petróleo ruso refinado en un tercer país ya no puede considerarse como petróleo ruso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Lo dejó en ridículo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recibió críticas por parte del ministro indio de Asuntos Exteriores, Subramanian Jaishankar, quien señaló que debería leer detenidamente la normativa de la Unión Europea antes de pedir la represión de los productos petrolíferos indios provenientes de materias primas rusas. En declaraciones a la agencia ANI, Jaishankar afirmó: «Consulte la normativa del Consejo de la Unión. El petróleo ruso que ha sido sometido a un refinado profundo en un tercer país ya no se considera petróleo ruso. Le sugeriría que mire el reglamento del Consejo», aseguró el diplomático. Borrell había expresado previamente al periódico Financial Times que las refinerías de la India compran grandes volúmenes de crudo ruso, el cual luego es procesado y vendido en Europa. El funcionario europeo argumentó que Bruselas debería tomar medidas para evitar esta situación, pues considera que el negocio indio permite a Rusia evadir las sanciones europeas. Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía publicado el 16 de mayo, las exportaciones rusas de petróleo y productos petrolíferos alcanzaron en abril su nivel más alto desde febrero del 2022, con un aumento mensual de 50.000 barriles diarios hasta llegar a 8,3 millones. El grupo de los 7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, junto con la Unión Europea y Australia, se han negado a adquirir petróleo ruso a un precio superior a los $60 por barril desde el 5 de diciembre. Estos países tienen prohibido brindar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el precio del crudo se encuentre por debajo del umbral acordado. En respuesta a estas condiciones, Rusia ha advertido en varias ocasiones que no se someterá a las mismas. A fines de diciembre, el presidente Putin promulgó un decreto que prohíbe la venta de petróleo ruso a personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos incluyan de forma directa o implícita un mecanismo de tope de precios. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, afirmó categóricamente que no hay duda sobre la base jurídica de las sanciones. En sus palabras, por supuesto, es una discusión que tendremos con amigos, pero será con una mano extendida y, por supuesto, no señalando con el dedo. La discusión sobre las medidas a tomar en relación a las exportaciones de petróleo y productos petrolíferos rusos continúa generando tensiones entre la Unión Europea, India y Rusia. La vicepresidenta Vestager dejó en claro que la postura europea será dialogar con sus socios, pero sin señalar con el dedo, manteniendo una actitud de cooperación. ¿Es una forma de desautorizar a Borrell? ¿Pero cómo lo hacen? El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio ha proporcionado explicaciones recientes sobre el funcionamiento de los países que tercerizan el petróleo ruso. Estos países han permitido que Rusia exporte en abril la mayor cantidad de petróleo desde el inicio del estallido bélico, según la Agencia Internacional de Energía. Los países involucrados en esta condición que apoyan a Rusia y obtienen grandes beneficios son China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. El valor total de sus importaciones de petróleo ruso en los últimos 12 meses, desde el inicio del conflicto en Donbass, ascendió a 74.800 millones de euros. Estas naciones representan actualmente el 70% de todas las compras de crudo ruso, reemplazando por completo las compras que solían realizar los países de la Unión Europea antes de las escaladas entre el Kremlin y Kiev. Debido a esta situación, en Bruselas se está considerando la posibilidad de aprobar nuevas sanciones o endurecer las ya existentes, con el fin de evitar que el petróleo ruso termine en los tanques de los automóviles europeos. Josep Borrell, en declaraciones al Financial Times, afirmó:
Si en Europa entra diésel o gasolina que proviene de la India y se produce con petróleo ruso, eso sin duda es una evasión de las sanciones y los Estados miembros deben tomar medidas. Esto plantea un desafío para los Estados miembros de la Unión Europea, quienes podrían necesitar tomar medidas más estrictas para asegurar el cumplimiento de las sanciones y evitar cualquier forma de evasión. Sin embargo, sus esfuerzos parecen no haber dado frutos, porque con la ayuda de la India, Putin lo ha vuelto a hacer. Y es que la necesidad de no caer en graves crisis energéticas ha llevado a países afines al neoliberalismo a traicionar sus ideologías y sucumbir ante el crudo de Putin. Es por ello que España se erige como la primera que desobedeció lo que Borrell exigía. Pese a que la importación de petróleo ruso por vía marítima en la Unión Europea ha estado prohibida desde diciembre del 2022 para el crudo y desde febrero del 2023 para los productos petrolíferos, 6 países de la Unión Europea han estado importando indirectamente petróleo de Putin a través de terceros. Según un informe de CREA, estos países son Países Bajos, Francia, España, Bélgica, Italia y Rumanía, siendo la nación de Pedro Sánchez la que representa el 13% de todas las importaciones de petróleo ruso, realizadas por países que actúan como intermediarios. El informe de CREA revela que la Unión Europea es el mayor importador de petróleo ruso, seguida de Australia y Estados Unidos. En total, Occidente compra cerca de 50 millones de toneladas de petróleo de países que lavan el crudo ruso. Los principales productos importados son el gasóleo, el combustible de aviación y la nafta. Para evitar el incumplimiento de las sanciones, CREA propone desarrollar legislación que exija a los importadores de petróleos y productos petrolíferos demostrar el origen del crudo utilizado y prohibir las importaciones de productos refinados de origen ruso. Sin embargo, es algo que hasta la fecha parece difícil de llevar a cabo. Yosu John Imaz, CEO de Repsol, denunció la presencia de diésel ruso en el mercado español y europeo a pesar de las sanciones. Se ha señalado a Marruecos como posible fuente de importación. La ministra Teresa Rivera ha instado a investigar cualquier sospecha de irregularidades en las importaciones. Según Enagas, en marzo pasado, el gas ruso representó el 14,4% del total importado, convirtiéndose en el cuarto mayor proveedor después de Estados Unidos, Argelia y Nigeria. En todo el año, Rusia ha sido el tercer mayor proveedor de gas para España, con un 16,6% del total demandado. Esto quiere decir que pese a las leyes que quiere implantar Borrell, Biden y toda la comunidad neoliberal, el petróleo ruso sigue llegando a las casas de los europeos. Esto corresponde a la necesidad imperiosa que se tiene por no caer en una crisis aún peor. A pesar de los esfuerzos y las normativas propuestas por Borrell para evitar la llegada de crudo ruso a Europa, la realidad demuestra que estas medidas han resultado ineficaces. El informe de CREA revela que el petróleo ruso continúa creando y llegando al continente a través de países intermediarios, eludiendo así las sanciones impuestas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.